Tengan muy buenas tardes, estudiantes. Vamos a trabajar la semana número 14 dirigido a los estudiantes de cuarto de secundaria. Empecemos con la siguiente situación significativa que vamos a leer. Esta carpa debe estar preparada para la temporada de invierno. La municipalidad previó cubrir las caras laterales, el techo falso de la carpa con tela de lona para proteger del frío a sus huéspedes. El falso techo que se encuentra dentro de esta carpa es una superficie plana paralela al piso, que permite separar el interior de la capa del techo para que no se escape el calor y se sienta menos frío. El falso techo dice que se va a colocar a 6 metros del piso y en forma horizontal. Pregunta: ¿qué cantidad aproximada de tela de lona se necesitará para cubrir las paredes laterales, el techo y el techo falso? Entonces, como podemos observar, nosotros tenemos esta carpa que lo hemos dibujado de la siguiente manera con algunos datos adicionales. Por ejemplo, el largo de la carpa es 50 metros, el ancho de la carpa es 20 metros y por supuesto el techo falso con el piso están a una distancia de 6 metros. La carpa, como puedes observar, es la unión de dos prismas. Un prisma rectangular que representaría las paredes laterales y por supuesto un prisma triangular que representaría el techo de la carpa. Entonces, si nosotros queremos descubrir cuánto va a ser la cantidad de tela que vamos a necesitar, ¿eso qué significa? Eso tiene mucha relación con el área. ¿Pero qué tipo de área? Hay dos. Lateral para el prisma rectangular, porque vamos a sumar los lados laterales, y el área total ¿de qué? Del prisma triangular. Entonces empecemos con el primer prisma, el prisma rectangular. Si yo quiero calcular el área lateral, ¿a qué va a ser igual? Perímetro de la base por su altura, de manera sencilla. El perímetro es la suma de los lados de nuestro prisma rectangular. Entonces, ¿quiénes serían sus lados? GF mide 50, el segmento que va de I hasta E también mide 50. El segmento GI, ¿cuánto sería? Recuerda, lados opuestos son iguales, también sería 20. Entonces, de manera sencilla vamos a calcular el área lateral del prisma rectangular, que sería igual a ¿qué? Sería el perímetro de la base, que es la suma de todos sus lados, 20 más 50 más 50 y multiplicado por la altura, que es 6. Esta adición resulta ser 140. Por 6, ¿cuánto nos daría ese producto? Sería 840. Entonces el área lateral del prisma rectangular sería 840. Vamos a trabajar con el prisma triangular que representa el techo de la carpa. ¿Cómo vamos a encontrar en este caso el área total? El área total va a ser igual al área lateral más 2 veces el área de la base. El área total va a ser igual a la suma del área lateral más 2 veces el área de la base. Como observas, la base sería el triángulo DCJ. Vamos a encontrar el área lateral de nuestro prisma triangular, que es el perímetro de la base por la altura. Vamos a completar la figura. Si FE mide 20, DC ¿cuánto mide? También mide 20. Entonces DC mide 20. ¿Cómo son estos dos lados? DJ y JC son iguales. Entonces, como no conocemos cuánto miden cada uno de ellos, vamos a colocarle X. Entonces, ¿cómo vamos a averiguar dicha longitud? Si tú observas, estamos dentro de un triángulo rectángulo. Además, como estos dos lados son iguales, la base es un triángulo isósceles. Y cuando se traza una altura, estos dos segmentos son segmentos de igual medida. 10 y 10. Entonces, como observas, en nuestro triángulo de color verde vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que se cumple. ¿Quién es la hipotenusa? X. X al cuadrado sería igual a 10 al cuadrado más 2 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100 más 2 al cuadrado 4. 100 más 4, 104 igual a X al cuadrado. Raíz cuadrada ambos términos. Exponente 2 y radical se va y X resulta ¿cuánto? Aproximadamente vale 10,20. Entonces ya conocemos la longitud de nuestro triángulo, que es nuestra base, el área lateral. ¿A qué es igual? Perímetro de la base. Hay que sumar los lados de nuestro triángulo. Sería 20 más 10,2 más 10,2 multiplicado por la altura. ¿Cuánto es la altura de nuestro prisma? Si GF mide 50, AD ¿cuánto mide? También mide 50. Entonces la altura de nuestro prisma sería 50. ¿Cuánto sería esta adición? 40,4.
por 50. Y 40,4 por 50, 2020. Ahora nosotros también vamos a calcular el área de la base. Como la base es un triángulo, ¿cómo se encuentra el área de un triángulo? Base por altura entre 2. ¿Cuánto es la base? Mide 20. ¿Cuánto es la altura? 2. Y lo dividimos entre 2. Al simplificar, mitad 1, mitad 1. Entonces el área de la base resulta ser 20. El área total, ¿a qué es igual? Es el área lateral, que vale 2020, más 2 veces el área de la base, 2 por 20. 2 por 20, 40, más 2020, 2060. Entonces el área de la carpa sería igual a la suma del área del prisma cuadrangular y el área del prisma triangular. Entonces el área del prisma cuadrangular resultó ser 840, más el área del prisma triangular, que era 2060. Por lo tanto, el área de la carpa que vamos a tener que utilizar será de 2900. Esa sería la respuesta del ejercicio. Muchas gracias.